Hola a todas las personas que nos acompañan en esta primera edición del año 2021 del ciclo de cine transmedia comentado, un espacio que hacemos desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del Centro Multimedia. Y bueno, este primer espacio del año lo vamos a dedicar un poco a pensar qué estuvo sucediendo durante todo el 2020 con el ciclo y también qué sigue para el 2021. Tengo el gusto de que me acompañe, bueno, por un lado está María León, que es la coordinadora del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías, del Centro Multimedia, y está Mariana Martínez. Mariana Martínez es investigadora, académica, investigadora en temas cinematográficos. No sé si se quieren presentar mejor las dos, o bueno, si con esta breve presentación ya fue suficiente. No, Yo preséntense. pienso que a lo mejor, pienso que bueno, yo preferiría como ya en la conversación un poco para ir diciendo desde dónde estamos pensando. Bueno, al Ok, menos yo preferiría eso. Sí. ok. Bueno, digo, ambas creo que ya nos han acompañado. No estoy seguro, Mariana, si tú nos acompañaste el año pasado, creo que sí, en alguna sesión, o No lo no. sé. No, creo que no. Bueno, si no, bienvenida por primera vez a este espacio. Y la idea de esta primera sesión justamente es, como decía hace un momento, retomar la conversación del año pasado, pero también pensarla de manera crítica, pensar hacia qué lugares llegó la conversación. Las personas que siguen el ciclo sabrán que estuvimos presentando a lo largo del 2020 distintos proyectos de naturaleza narrativa, técnica, distinta también. Digamos que tuvimos proyectos transmedia, interactivos, proyectos web, proyectos que estaban terminados y proyectos que estaban en desarrollo. Y casi siempre tratábamos de tener, aparte del equipo de realización o de desarrollo del proyecto, y también a una persona que fuese especialista, ya sea en el tema que estuviese o que trabajara el proyecto, o especialista en estos temas. Entonces, para este año, o sea, nos pareció como un ejercicio muy interesante lo que sucedió el año pasado, y que la conversación llegó a algunos lugares que seguramente retomaremos un poco más adelante, pero que queríamos darle un giro también de cara al 2021, pensando también las circunstancias en las que nos encontramos todas y todos, y en cómo canalizar mejor la conversación. En ese sentido, en este año vamos a estar presentando proyectos, al igual que el año pasado, pero también estaremos presentando investigaciones que estén en transcurso o investigaciones que hayan terminado ya. En principio le pusimos, porque es un ciclo de cine transmedia comentado, le pusimos investigaciones que tuviesen que ver con la transmedialidad, pero en realidad no se reduce a investigaciones que tengan que ver con estos temas, sino que piensen un poco los márgenes narrativos del audiovisual, pero también de cómo confluye el audiovisual con otros lenguajes. Entonces estaremos también presentando algunas investigaciones a lo largo de este año, y la intención es que cada 3 meses aproximadamente logremos hacer una mesa de debate, una mesa de conversación sobre temas muy puntuales que atraviesen tanto los proyectos como las investigaciones que vamos a estar presentando. En ese sentido o más bien sobre eso, iría un poco esta mesa para recapitular. Sería la primera del año y sería para recapitular lo que estuvo pasando en el 2020, pero también para pensar en qué terreno estamos parados y sobre qué caminos empezar a conducir este debate que queremos tener desde el laboratorio. Bienvenidas entonces nuevamente. Digo, María es tu casa y Mariana. Gracias. Les recordamos, perdón María. No, bienvenidos. Yo solamente quería como justo hacer una puntualización sobre que esta serie de conversaciones bimestrales van a estar en el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, que está en el Centro Multimedia, en el Centro Nacional de las Artes. Y como bien dijo Pedro, creo que el año pasado empezamos una exploración para pensar el ciclo de cine transmedia, porque creo que Internet, desde los finales de los 90, principios del 2000, ha comenzado como estas discusiones, cómo escribir, cómo hacer fotografía, cómo hacer video para Internet, ¿no? Creo que han sido discusiones que en un principio empezaron con los diarios o con los periódicos, donde la práctica regular era pasar a PDF o pasar a formato digital, el formato tabloide, ¿no? Y que siguen siendo discusiones y parece que siguen siendo prácticas que se llevan a cabo en algunos, ya sean plataformas
o en algunos proyectos periodísticos o de comunicación. Y creo que la serie de presentaciones de proyectos que tuvimos el año pasado en este espacio, creo que nos permitió ver que necesitan un nuevo lenguaje, necesitan pensar vocabulario, necesitan detenerse a pensar críticamente muchos de los fenómenos que están pasando, tanto en la producción como en la experiencia del ciclo de cine transmedia, tanto para quien está detrás de la producción como para quienes estaríamos pensando incluso la misma palabra de espectador, consumidor, ¿quiénes serían estas personas para las que estamos haciendo estos productos? Bueno, yo me estoy incluyendo como si fuera como si yo estuviera haciendo cine transmedia, pero él piensa un poquito desde el laboratorio de tecnologías, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como un poco lo que yo quería decir, es que hay este interés por parte del Centro Multimedia de generar un espacio de investigación seria para pensar estos temas, porque creo que también son importantes los espacios para reunirnos a conversar y a pensar qué está pasando, sobre todo en algo que es tan nuevo, y que creo que uno de los lugares que vimos es que no es conveniente reciclar vocabularios de, por ejemplo, el cine o reciclar vocabularios del periodismo, sino que está demandando sus propias formas de nombrar, y que además también una de las cosas que hemos visto es que tienen que ser vivos, o sea, que tienen que estar en movimiento, que tampoco podemos crear vocabularios que puedan nombrar toda la experiencia, sobre todo en un espacio como Internet, donde se crean nuevas plataformas, hay una invención constante y además hay una conexión directa con todo lo que está pasando en el mundo. Es decir, creo que ya rompimos esta idea de pensar la separación virtual real, ¿no? Y entonces ahí hay una serie de conversaciones que van abstrayendo ciertas formas de la imagen, del discurso, del sonido, de la experiencia, y que, pues bueno, eso es lo que intentaremos estar pensando, más no resolviendo, a lo largo de este año en este espacio. Gracias, Pedro. No, a ti, sí, justamente una de las intenciones eh, del ciclo de este año es, como decía Elena, fomentar un espacio de conversación y también un espacio de intercambio. Un espacio de intercambio de metodologías, un espacio de intercambio de saberes teóricos, un espacio también de invención de nuevas categorías. Efectivamente, una de las cosas que vimos a lo largo del año pasado con casi todos los proyectos y también con todas y todos los invitados que tuvimos, es esto que decías del reciclaje de categorías, ¿no? Y no solo del reciclaje de categorías a nivel más teórico, conceptual, incluso desde la investigación, sino el reciclaje de categorías en la producción también. O sea, cómo pienso o cómo se piensan los procesos de producción de nuevas narrativas está muy relacionado con la manera en la que aprendemos a producir quienes nos dedicamos al mundo de la producción audiovisual fuera, ¿no? O sea, digamos que hay como cánones que intentan un poco colonizar el espacio de estas nuevas producciones o de estos nuevos escenarios de producción y creo que hasta cierto punto es natural, ¿no? O sea, cuando está emergiendo un campo nuevo empieza a tomar de aquí y de allá, pero una de las intenciones también, digo, de manera muy modesta, obviamente, de este espacio es empezar a pensar en esos procesos tanto de producción, y para eso es que vamos a tener también proyectos a lo largo del año, como los procesos de reflexión y de construcción de categorías y de teorías incluso, que no van separados, ¿no? Y eso también ha sido siempre una intención del espacio. Nada más quería como recordar a las personas que están viendo la transmisión que por supuesto pueden hacer preguntas, comentarios y estaremos intercambiando también con esas preguntas y con esos comentarios a lo largo de la charla. Y bueno, no sé si queramos una primera parte, digamos, probablemente estemos más activos y activa Elena y yo, que estuvimos a lo largo del año pasado acompañando las conversaciones, y después querríamos entrar en un segundo momento de cuál es el escenario en el que estamos parados en términos desde la investigación, sobre todo, y qué caminos se pueden empezar a abrir. O sea, si quisiéramos construir este nicho de conversación, ¿desde dónde tendríamos que empezar a pensar o desde dónde tendríamos que empezar a echar mano para empezar a generar este espacio? Y ahí es que Mariana también, con su experiencia y el trabajo que está haciendo, seguramente entrará de manera más directa en la conversación. Esto por si ven que, digamos, la primera parte la capitalizamos más Elena y yo, Es sin tiene que querer. ver con eso.
es sin querer. Tiene que ver con que, bueno, acompañamos la conversación el año pasado y justo teníamos a Mariana, o queríamos tener a Mariana de invitada, para que nos ayudara a pensar qué sigue, ¿no? Para el 2021. No sé, Elena, si te gustaría como comenzar a ti. Una de las cosas que nos interesaba mucho era intentar pensar al menos en dos o tres categorías o dos o tres nociones de la conversación que hayan resultado de la conversación del año pasado, y que nos hayan llamado mucho la atención, como una especie de sistematización de eso que estuvimos hablando a lo largo del 2020. A mí una de las cosas que me parecen relevantes es la ruptura del especialista para las narrativas, ¿no? Tanto a nivel del guión como a nivel de, ¿cómo decirlo? O sea, ya no tienes un director que toma de alguna forma las decisiones más importantes, sino que estas decisiones que de pronto tienen también que ver con un apostarle, con es decir, no tienes como eh, ¿cómo decirlo? No sabes cuál es el puerto con claridad al que tú vas a llegar, ¿no? Sino que hay un disfrute más de todos los intercambios que hay entre las personas que se involucran en un proyecto transmedia que sí tiene que ver con el cine, pero también hemos visto que tiene que ver con la programación y eso, bueno, nos mete en otro tipo de problemas que tiene que ver, y lo digo problemas en el buen sentido, porque son problemas que se viven conjuntamente y hay un aprendizaje que bueno, ahí va a parecer que revuelvo todo, pero creo que uno de los grandes retos que tenemos es la transdisciplina y creo que lo tenemos a nivel general, ¿no? Es la conversación y creo que los proyectos transmedia de alguna manera están permitiendo eso, porque debido a la naturaleza de cada uno de los proyectos, eh, convoca a cierta clase de personas, ¿no? Es decir, con ciertas experiencias, con cierta preparación, con ciertas visiones, con cierto posicionamiento político y esta cuestión de poder abstraer en una pieza, de abstraer en una narrativa, a mí al menos me ha parecido que en los proyectos que se presentaron el año pasado, nos decía que ya no alcanzan esas formas, ¿no? Y que han tenido que llevar a la invención de nuevas maneras y que esto se ha tenido que ir haciendo en el camino y eso creo que involucra a personas que antes no estaban o no se hubiese pensado que podían llegar a ser cine, ¿no? O al menos y también eso que transforme la idea de cine, seguramente, ¿no? Por eso es que acá se llama cine transmedia, ¿no? Que sale de los cultos a los directores o a las óperas primas para convertirse en un espacio, como habíamos visto, activista, de denuncia social, de compartición de testimonios. Entonces, ese creo que es uno de los primeros lugares que a mí me parece que pudimos descubrir el año pasado, ¿no? Que por ejemplo, me llama la atención ver a chicas como Paulina, ¿no? O como Luz, es decir, que ya no vienen del cine necesariamente, sino que vienen de otras áreas, por ejemplo, de la comunicación, que tenían como nichos muy particulares que se esperaba, o sea, que hay una expectativa de qué vas a hacer cuando salgas de una formación universitaria. Y que eso mismo también dice que quienes están involucrando en el cine transmedia no van a parar de prepararse. O sea, no llegas a una formación final y no sabemos a dónde, hacia dónde van a ir. O sea, no veo como una academia de director de cine transmedia, ¿no? O sea, aunque ha habido intentos de ciertas escuelas o ciertos centros en hacer esa formación, al menos en las conversaciones y en la compartición de experiencia que vimos el año pasado, me parece que no es asible una formación y eso también me parece bueno, ¿no? Sí, justamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo iría un poco más atrás, creo que tú medio lo mencionaste, pero sería incluso más radical al decirlo. O sea, ¿por qué seguirle llamando cine, no? Creo que sería la primera pregunta y desde ahí podríamos construir una conversación más honesta. Desde un punto de vista más personal y también teniendo en cuenta un poco la conversación del año pasado, creo que el seguirle llamando cine tiene que ver sobre todo con un lugar estratégico de enunciación, o sea, con el formar parte de un campo
de conversación del que además participan todas estas producciones de manera más o menos natural, pero sobre todo es una estrategia de visibilización, ¿no? Porque, o sea, ni técnicamente, ni narrativamente, ni industrialmente, que son como los tres grandes ejes o los tres grandes pilares sobre los que se sostiene la noción de cine, podríamos pensar que muchas de las cosas que estuvimos presentando a lo largo del año pasado son cine, ¿no? O sea, no se hacen de la misma manera, no se cuentan de la misma manera y no son lo mismo en términos incluso hasta ontológicos, si se quiere. Entonces, creo que eso tampoco es exclusivo de la producción transmedia o de los nuevos medios de la interactividad. Creo que también hay una crisis, o sea, eso viene acompañado de una crisis eh, del campo cinematográfico en sí mismo. O sea, el cine ahora mismo también es algo que está mucho más diluido, que está mucho más en cuestionamiento y seguramente al rato Mariana podrá como contarnos un poco más de las cosas que ella ha ido encontrando también. Pero bueno, son dos fenómenos que suceden en paralelo, siento, y que quizás un poco como esta relación del huevo y la gallina, que se afectan mutuamente, pero que dan con un escenario en el que nos encontramos actualmente. Entonces, sí, por un lado, cuestionarnos y seguirle llamando cine, y si lo seguimos haciendo, tener claro que tiene que ver con una estrategia, sobre todo de formar parte de un campo de conversación, y que tiene que ver también con una estrategia incluso para los realizadores y las realizadoras, etcétera. O sea, hay una serie de beneficios, y lo pongo muy entre comillas, asociados a la noción de cine que a este tipo de producciones le pueden servir. Eso también viene entonces con una serie de problemas, ¿no? Y que son problemas que también pudimos ver el año pasado y que van desde la producción también. O sea, ¿qué fondos existen para que se hagan estas producciones? Los fondos tienen que venir del ámbito cinematográfico entonces, porque estás diciendo que cine y la institución cinematográfica muchas veces no está preparada ni para reconocer ni para entender este tipo de producciones. Entonces vemos que hay un desamparo total y que a la vez tiene como consecuencia algo que no necesariamente es negativo, que es la ausencia de un canon. O sea, no hay un canon, tú lo decías muy bien, ¿no? O sea, no hay un canon en los proyectos que se presentaron el año pasado, pero porque no hay un canon de la producción transmedia. Eso no existe, ¿no? O sea, hay ciertas pautas ya y eso se ha ido como configurando también como campo y como terreno, y hay convenciones ya narrativas, pero hay convenciones narrativas para ciertos formatos. No sé, un documental interactivo casi siempre tiene algunos elementos en común que lo identifican como tal, o no sé, estoy pensando por ejemplo en una instalación en VR, también hay ciertas cosas que la hacen ser una instalación en VR, pero no necesariamente, o sea, pero son especificidades, no hablan de un canon de las producciones transmedia, interactiva o en general de los nuevos medios. Y eso también es algo muy significativo. Y en ese sentido también, por supuesto, el terreno de la formación. Entonces, o sea, cómo vamos a intentar formar dentro de un canon que no existe, ¿no? No tendría sentido hacerlo. Y por ahí también llega todo lo que hablas de la interdisciplina y de la transdisciplina y de cómo dentro de un mismo espacio puede haber personas con formaciones tan distintas e incluso sin una formación académica, entre comillas, o profesional o profesionalizante, digamos, sino que vienen de otros ámbitos. Y bueno, son cosas que también estuvimos viendo a lo largo del año pasado. Mariana, ¿qué piensas de todas estas cosas que estamos diciendo Pedro y yo? Es que me parece increíble cómo convergen estas problemáticas en torno a la ruptura o el fin de la era de los directores, ¿no? O sea, del director como esta figura única, la gran subjetividad que manda sobre la forma y la narrativa. Eh, Como por otro lado, una cosa muy extraña que se viene dando desde que el cine nace como cine, que es precisamente la crisis, ¿no? Que hay muchos anuncios de muerte y que incluso habrá eso que la teoría conocerá como los suicidios del cine, ¿no? Y que parece que cada vez que renace es peor, porque se autoinmola para renovar o para intentar renovar las formas y los lenguajes y cuando renace, pues o nace más debilitado o nace con formas incomprensibles que le exigen, ¿no? Otra vez aventarse o desbarrancarse.
Y por otra parte, la necesidad de convocar a otro tipo de saberes, ¿no? Que no son necesariamente los de la técnica que produce, ni los de la gran teoría que piensa. Y que me parece muy importante discutirlos en dos niveles, que por un lado son quienes hacemos investigación y tal vez hacemos crítica, por el otro lado, quien produce, pero quien produce desde las escuelas. Que es increíble que bueno, al menos yo que doy clases a nivel licenciatura, en una licenciatura de cine, en una escuela que es famosa por ser una escuela de cine, no hay en la currícula, a lo largo de no sé cuántos semestres, son 8 o 9 semestres, no hay una sola materia de nuevos medios, ¿no? O de cine digital, o de algo que tenga que ver con video, aunque el trabajo que hacen ya es con cámaras digitales. Parece ser que mientras nace se le va negando. Entonces me parece un gran problema que hay que pensar y que hay que abrirle la puerta, ¿no? A este tipo de nuevas narrativas y de nuevas maneras de hacer imagen en movimiento. Entonces, pues creo que lo que está haciendo el laboratorio y lo que hace el RULE, que he participado en otro tipo de espacios pedagógicos de investigación y de docencia del RULE, es importantísimo para abrir la conversación, al menos para poner la primera piedra. No sé qué piensan del problema con la enseñanza. Sí, justamente, digo, creo también que volviendo a lo mismo, no existe, de hecho la carrera como tal, hay universidades, no en México, al menos yo no conozco ninguna, la verdad. Estoy pensando, conozco algunas que tienen como nombre de la carrera, como título de la carrera, cine y medios digitales o cine digital incluso, o sea, que se nombran de esa manera, pero vienen, o sea, se relacionan con otro tipo de procesos, no con un proceso de experimentación y de invención, sino que tienen que ver con un proceso eminentemente técnico, de asimilación de una técnica. O sea, es volver a la misma idea de que el cine ya es un canon establecido y en ese sentido lo que estamos haciendo es formando profesionales más competentes para que destaquen dentro de ese canon, que este canon sería lo digital, ¿no? Sin embargo, hay muy pocos espacios que se piensen, por ejemplo, como tal desde cine y nuevos medios. O sea, cine y nuevos medios es una formación que es inexistente en México como programa. Pero también ahí volvemos a la pregunta, ¿por qué tendría que ser cine y nuevos medios? ¿No? O sea, ¿por qué no podría ser también una formación específicamente en nuevos medios? Y también, ¿por qué esta idea de regresar a la idea de los nuevos medios? O sea, ¿qué hay de nuevos ahí? ¿Por qué seguirle llamando nuevos? ¿Qué sentido tiene el pensar las narrativas y todas las problemáticas asociadas a la producción de estos proyectos y de estas obras como nuevas? O sea, nuevas en qué sentido, ¿no? Y eso también era algo que estuvimos viendo a lo largo del año pasado. Si me permiten como hacer una acotación, yo pensaría, y es algo que también conversamos muchísimo en el 2020, yo pensaría que si algo es nuevo en este nuevo tipo de producciones, es la experiencia que proponen, es la experiencia de consumo. Y de ahí también la noción de experiencia. O sea, qué relevancia va adquiriendo hoy la noción de experiencia, que es una noción que por la misma historia y la teoría del cine y la práctica cinematográfica ha dado por sentado. O sea, la experiencia cinematográfica es algo que está dado por sentado de alguna manera y que además es la causante de muchas discusiones dentro del ámbito cinematográfico, ¿no? O sea, por eso todavía Cannes se sigue peleando con Netflix, diciendo lo que yo hago es cine, o sea, lo que yo exhibo es cine, lo que tú haces no es cine, porque no forma parte de esta serie de rituales que tienen que ver con la sala oscura, que tienen que ver con un despliegue espacial incluso de la experiencia cinematográfica. Es una noción que es muy poco problematizada en el cine y que es dada por sentado. Sin embargo, estas nuevas producciones vienen y dan con todo a esa noción de experiencia. Y creo que es donde realmente se vuelven nuevas. O sea, no es tanto en la técnica, que ni es exclusiva del cine ni de este tipo de producciones, no es tanto incluso en su dimensión narrativa, sino más bien en su dimensión experiencial. ¿Qué tipo de experiencia estética, qué tipo de experiencia narrativa, qué tipo de experiencia están proponiendo? ¿No? Y lo veíamos el año pasado con la imposibilidad de hacer, por ejemplo, de experienciar este tipo de proyectos juntos y juntas en un mismo espacio. O sea, es muy difícil
por ejemplo, pensar en cómo vamos a ver todas y todos un documental interactivo. ¿Por qué? Porque cambia por completo el sentido, ¿no? O sea, si eres tú como espectador, como usuario, quien tiene que ir construyendo la narrativa, va a ser prácticamente imposible que como grupo podamos experimentarla juntos. O por lo menos no de la manera en la que estaba pensada. Y ahí entonces venía el reto, digo, la pandemia también nos ha jugado una muy mala pasada, pero la intención del ciclo comenzó siendo así también. O sea, cómo experimentamos juntos y juntas este tipo de proyectos. Desde qué lugar nos situamos como espectadoras, como espectadores, como usuarios frente a este tipo de proyectos y cómo nos relacionamos también espacialmente, cómo construimos una idea de experiencia alrededor de ellos. Entonces, bueno, eso también sería algo que yo rescataría del año pasado y que me gustaría que este año también siguiéramos conversando, ¿no? La noción de experiencia que proponen estos proyectos. Creo que ahí hay una cosa que también yo pensaba como eh, que, bueno, nosotros en el laboratorio de investigación le hemos llamado ciclos de cine transmedia. eh, y justo como no estamos utilizando este apellido de o este primer nombre de nuevos medios, porque estamos en el 2021 y creo que cuando estábamos hablando de nuevas tecnologías eran los 90, o sea, ya pasaron 30 años y, y se sigue hablando de las TICs, ¿no? De las nuevas tecnologías, de los nuevos medios, ¿no? Entonces, no es que yo diga que es old fashion, pero lo que pienso es que, que hay como una fantasía de novedad que no existe, ¿no? Y una de las cosas que yo he platicado mucho con Pedro es que a mí me parecen muy molestos los manuales, ¿no? Porque creo que en los 90s y seguimos sufriendo de eso, ¿no? Que te dicen, tenemos revistas, no sé si estaría bien decir el nombre, pero de mercadotecnia, que además tienen apellido de 2.0, ¿no? O sea, esta forma de llamar 1.0, 2.0, 3.0, o sea, están los 90s, que el problema no es solo que sean viejos, sino que qué te están sirviendo para decir, ¿no? O sea, seguimos, o sea, como que seguimos pensando, como cuando se pensaba que el ciudadano ya puede hacer sus propias noticias, ¿no? Uy, ¿no? Entonces, o sea, por eso es que a mí me causa mucho problema esta idea de prosumidor, porque creo que sigue estancada en la misma lógica económica neoliberal, donde tienes un consumidor y un productor, ¿no? Y creo que Ciclos de Cine Transmedia nos ha permitido ver que tenemos que pensar incluso en otras formas de las relaciones que no tengan que ver con que tu película gane millones de pesos en taquilla, ¿no? No puedes medir el éxito de una producción transmedia por cuánto dinero generó o por cuántos likes tuvo, sino hemos visto, por ejemplo, que tiene que ver con qué fenómenos sociales o políticos pueden detonar a partir de una pieza, ¿no? Y en este sentido, es que yo digo, bueno, creo que para empezar, uno, por un lado, nuevos medios, pues cuáles, ¿no? Dos, creo que también nuevos medios ha siempre llevado mucho como, ay, la novedad, vamos a tener un manual, ¿no? Entonces, cómo utilizar Twitter, cómo utilizar Facebook, cómo utilizar Instagram. Y eso limita, acota la posibilidad de invención de quién cuenta, qué dice, de qué forma lo dice, y encajona manuales de usar bien o usar mal, ¿no? Y creo que también en los ciclos de cine transmedia lo que hemos podido ver es que incluso dentro de estas plataformas que sí están acotadas, se pueden buscar otras maneras del decir, del compartir, del relacionarte, y es ahí donde está el verdadero valor de estar en esos espacios, ¿no? No de hacerlo bien, sino de estar como buscando maneras de inventar. Y, y justo por eso es que una de mis preocupaciones que casi siempre intento como conversar con Pedro es que también esta idea de nuevos medios nos deja como en una cárcel digital en la que perdemos la idea de que nuevos medios o que transmedia no tendría necesariamente que ser digital, sino que puede estar conversando con otros espacios, como con la calle, como por ejemplo en el laboratorio abierto sobre archivo en diciembre del año pasado presentamos un proyecto de archivo de mujeres que bordan el conflicto armado en Colombia, ¿no?
Y digo, no es por romantizar la idea del bordado, pero lo que quiero decir es que también pensar en transmedia y no pensar en nuevos medios que automáticamente te dirige a lo digital, te permite pensar que hay una conversación con los espacios, ¿no? Puedes poner en problemas la noción de espacio público, por ejemplo, de los efectos en la conversación, que no tienen que ver con tomar la foto más bonita o más heroica en una marcha, sino que tendría que ver con otras formas del compartir las experiencias, y que, bueno, esto también enlaza con una cosa que decía Pedro, y que creo que si en la pandemia ya no nos dejó y seguir experimentando estas formas de poder. ¿Cómo veo un producto transmedia con otros, ¿no? Y no solamente con otros todos conectados al mismo tiempo, sino con otros en el mismo espacio, para conversar y darnos cuenta que aunque vimos el mismo video, navegamos la misma página, la experiencia fue diferente, ¿no? Porque lo que cuentan las personas después de haber visto el video o de haber navegado la página depende de la persona, y se volvió muy valioso ver que en el espacio se generaba una conversación donde sí vas a ver la proyección, pero también vas a platicar con los otros, ¿no? Y creo que en ese mismo sentido, pues la pandemia nos permitió ver que es bien valioso estar con los otros, ¿no? Porque hemos estado tan pegados a las pantallas que nos damos cuenta que si bien hay una experiencia, que hemos podido videollamarnos, que hemos podido tener fiestas a través de una plataforma, no puede sustituir, o hay algo que sigue faltando, ¿no? Es muy interesante esta noción de la recepción en colectivo, ¿no? Que precisamente era algo que el cine, con el aparato tecnológico cine, ¿no? Proyector, sala, obscuridad, pantalla, arrebataba un poco a quien entraba a ver una película. Y es algo que estas nuevas maneras de narrar o de hacer o de distribuir incluso, ¿no? Porque tenemos también que hablar de un espacio de distribución o de una red de distribución que se sale de una lógica institucional, formal, casi fordista, ¿no? De producción, que son, me parece que lo que pasa es que se abre una beta a la conversación cara a cara, ¿no? Con quien estás sentado a un lado, picándole a las diferentes opciones del documental, incluso o del audiovisual. Estas experiencias en Netflix que son como elige tu experiencia, ¿no? Elige tu vivencia. Interactivas, sí. Ajá, que está la de Black Mirror, y que hay otra que es este hombre que se va a la selva, que You decide. pican los dos, ¿no? Y que si lo estás viendo con alguien es como, bueno, ¿qué le picamos? ¿No? ¿Que pelee contra el oso o que salga corriendo? Y que ya implica una manera otra de entender las cosas en conjunto, en comunidad. Me parece que eso es algo que el cine transmedia nos devolvió, ¿no? Y por otra parte, claro, negarle esta etiqueta de nuevos medios, porque lo que hacemos al etiquetarlos de esa manera es borrarles toda la historicidad. Es decir, no son nuevos. Y si sí lo son, el trabajo de los arqueólogos de los medios no sirve para nada, ¿no? Que esa es otra cosa que habría que rescatar hablando como de investigación. Me parece súper relevante hablar de la arqueología de los medios para precisamente reconocer que si algo tienen estas producciones o estas nuevas experiencias, no es novedad. Ni siquiera sería una... no encuentro la palabra ahora, pero vamos, tiene más que ver con otras artes y con otras maneras de la expresión de la subjetividad o de la expresión, ¿no? Y de la creatividad, que con el cine, con la literatura moderna que descentraba a los narradores, que le permitía
al lector ir y venir entre líneas, lo que se hace ahora con ficheros, con archivos y literatura, como el proyecto de Permanente Obra Negra, si no me equivoco. Es decir, habría que plantear la existencia de estas manifestaciones en un terreno muchísimo más amplio. Digo, desconozco del lado del creador lo que pasa en la mente, que Pedro nos podrá hablar más de eso, pero creo que el terreno para entender lo que podríamos vivir en esa experiencia en colectivo es muchísimo más grande que el que nos permitiría la propia noción de cine. Sí, definitivamente. O sea, creo que volviendo a la idea del por qué seguirle, creo que se está escuchando algo ahí en la transmisión. Sí, alguien tiene un micrófono. Alguien tiene un micro activado. Bueno, o sea, regresando justo a esa noción de cine y a cómo neutraliza tanto un ámbito de la conversación desde la recepción como desde la producción, es una de las cosas que también hablábamos mucho el año pasado, ¿no? Efectivamente, como yéndonos un poco más al terreno de la producción, cuando te piensas en este tipo de lógicas de producción, y que además son lógicas que tienes que inventar un poco, ¿no? Porque no puedes traerlas, no puedes como, si tienes una educación formal, y lo pongo muy entre comillas, en producción audiovisual o producción cinematográfica, o sea, intentas traer ciertos procesos a la producción transmedia o interactiva, etcétera. Pero hay cosas que te van a servir porque sirven como para hacer prácticamente cualquier proyecto artístico, de comunicación, narrativo, etcétera, pero hay muchas que no te van a servir para nada. Y una de esas es pensar esas estructuras jerárquicas como se piensa en el cine, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también en pensar en la relación que tienes como creador o como creadora con las narrativas, o sea, hasta dónde te pertenecen o no. Y una de las cosas que veíamos mucho y que claro, es intrínseco de la producción transmedia es que hay un punto en que la obra o el proyecto detona cosas, detona conversaciones y en ese momento tú lo sueltas. O sea, deja de ser tuyo. Siempre ha sido así, o sea, no es algo que el cine no haga, pero lo hace de una manera completamente distinta. O sea, en la que le permite a los creadores y a las creadoras sí sentirse dueños y dueños de la narrativa. Aquí es mucho más difícil, porque literalmente estás construyendo en colectivo la narrativa y es una de las aspiraciones de las narraciones transmedia en general, no solo del cine transmedia. Construir o narrar en colectivo. O sea, si no hay, y es una de las bases de la transmedialidad. Si no hay una comunidad narrativa que participe de esa creación, no estás en presencia de un proyecto transmedia, ¿no? Y regresando un poquito a la misma, a esto que decían ambas, de pensar lo transmedial no como algo que llegó con los nuevos medios, ni como algo que se circunscribe, perdón, al ámbito digital, tiene todo el sentido del mundo. O sea, digamos que es un término, el de narrativas transmedia, que sí se acuña a inicios del siglo XXI, pero para describir prácticas que no son prácticas de la digitalidad, no son exclusivas de la digitalidad. Lo que sucede es que ha habido toda esta reflexión y toda esta que forma parte de la utopía digital y de cómo nos pensamos hoy casi como seres digitales, como homo digitales, y que refuerzan entonces la noción de las narrativas transmedia y del cine transmedia como un fenómeno exclusivamente digital, cuando en realidad de lo que se tratan es de estrategias narrativas que pueden suceder dentro o fuera del espacio virtual, ¿no? Y que sucedían, de hecho, desde hace muchísimo tiempo, y lo que hizo Henry Jenkins, que fue quien acuñó el término, sencillamente fue describir esas prácticas, ¿no? Y decir, ok, ahora en una sociedad convergente o de medios convergentes, esto tiene más sentido. Y todo el tiempo vamos a estar viendo relatos que van de una pantalla a otra, de un formato a otro, la gente los va a seguir, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece muy valioso también, abrir la conversación, como decían ambas, de lo transmedia o del espacio de la transmedialidad, no solo al ámbito de lo digital, que sí es algo que nos pasó bastante el año pasado, sino como a otros muchos escenarios, ¿no? Y bueno, en ese sentido también vamos a tener, por ejemplo, en febrero un proyecto de artes escénicas, cómo dialogan las artes escénicas, que además tienen una puesta física en un espacio determinado, etcétera,
con una arquitectura narrativa transmedia, ¿no? Y es un poco el espíritu de lo que queremos este año también, intentar hacer esta especie de genealogías de la transmedialidad y bueno, particularmente del cine transmedia, pero no exclusivamente del cine transmedia. Es que estaba pensando también en que una de las cosas que creo que las narrativas transmedia nos permiten pensar es en las formas en las voces y en los modos del decir, porque, no sé, pienso que de pronto en el cine los personajes están supeditados un poco a la manera de ver del director o a lo que entiende a lo mejor el actor del personaje, si estás haciendo la adaptación de un libro, por ejemplo, tanto en el teatro como en las películas, depende mucho de cómo lo leíste tú, ¿no? Y creo que las narrativas transmedia, o al menos los productos transmedia, que bueno, ahí esa es otra discusión si les vamos a seguir llamando productos, porque también me parece que no están terminados y eso también es algo bueno. O sea, permite escuchar voces de primera mano, porque al no tener una producción, o al menos esa es mi perspectiva, al no tener una producción tan cara, te puedes dar, o existe la posibilidad de tener voces que de pronto no van a ser espectaculares, ¿no? Es decir, no tienes que tener un personaje necesariamente llamativo en la pantalla grande o que sea bello o que tenga ciertas características, sino que las finalidades de la narrativa transmedia, para empezar, yo creería, o al menos eso es lo que yo leo, no están definidas del todo. O sea, por ejemplo, en el proyecto que llevó a cabo Pedro el año pasado sobre Tierra Migrante, tienes un problema en mente, pero no tienes clara lo que vas a decir y eso es bueno, porque es una manera de ir construyendo con la escucha, con esos migrantes que vas encontrando y que no es tu voz, sino es la voz de quien está migrando, es la voz de quien ya migró, es la voz de quien ha sido migrante, ¿no? Entonces, eso sale, por ejemplo, o sea, ahí como por ejemplo entra en conflicto con la idea del cine documental, ¿no? Rompe la noción de ficción pero yo siento que además de una forma muy suave, ¿no? O sea, no tiene que hacer una gran justificación estética, sino que es como normal, o sea, fluye, ¿no? Pues claro, tienes que escuchar las voces, ¿no? Y están ahí y también eso te da a pensar y creo que eso es como bien uno de los temas bien interesantes, la noción misma del testimonio y su valor y la presentación de un testimonio porque es la experiencia de otro, ¿no? Que no es que la vas a vivir, pero es que te vas a dar un espacio para escucharla, ¿no? Entonces también creo que uno de los puntos importantes del cine transmedia es cómo se presentan esas otras voces, qué se entiende por otras voces y sobre todo dejar de pensar en la otredad, ¿no? O sea, porque también creo que es algo que ya está muy desgastado y que más que la otredad tendríamos que pensar en la escucha, ¿no? Y creo que el cine transmedia te permite ejercitar la escucha, ¿no? Y como un poco yo decía al principio, en algunos de los proyectos había una chica que era abogada y ella empezó a hacer su producción transmedia, ¿no? Es decir, la intencionalidad incluso de la producción viene desde otros lugares que no es el gran cine, ¿no? O hacer gran cine, ¿no? Y si lo pensamos justo en estos términos de la escucha y del dar a ver, ¿no? O otorgar la imagen, otorgar la voz, me parece que lo que este tipo de proyectos permiten es generar espacios de justicia y de justeza, justo en ese reparto, ¿no? En esa repartición de lo sensible, como en términos de Jacques Rancière, en el que precisamente el hecho de que se desdoblen en tantas capas y de que puedan convivir tantas narrativas al mismo tiempo, tantas imágenes, tantos videos, tantas grabaciones, testimonios, etcétera, al mismo tiempo, me parece que permite
o que lo conforma como un espacio más justo de escucha, ¿no? Y de visibilidad, muchísimo más justo que el cine, que sería una narración en un solo canal, ¿no? O codificada en un solo canal, en donde solamente puedo mostrar una voz, aunque tenga 4, 5, 20 rostros en la pantalla, porque el cine tiene un único canal de salida de sonido, ¿no? Y que para mostrar las 20,000 voces tendría que tener, bueno, cuánto metraje o cuánta duración, ¿no? En la sala de exhibición, y que es algo que este tipo de proyectos transmediales eh, son riquísimos en poder multiplicar esas escuchas, esas voces, esas imágenes. Entonces creo que también cabría hablar ahí de una ética y de un ejercicio de búsqueda de justicia o de restitución incluso, ¿no? Que precisamente este proyecto de los migrantes es un gran ejemplo, porque no es la voz del migrante estereotipado, ¿no? Como este héroe, sino la voz de los muchos otros migrantes, incluso quien tiene que migrar a otra ciudad, aunque sea la ciudad vecina, por trabajo, por estudio, por lo que sea, es decir, estos desplazamientos. Sí, justamente una de las cosas que tiene que ver con esto que dices, Mariana, y que mencionaba también Elena, el año pasado resultaba bastante común que en casi todos los proyectos saliera la noción de espacialidad, ¿no? O sea, justamente hay hay un sentido, otra vez volviendo a lo mismo de que no hay un canon, ni muchísimo menos, ni podíamos pensar todos los proyectos transmedia de la misma manera, ni desde el mismo lugar, pero creo que hay un coqueteo en casi todos con la noción de espacialidad, y la espacialidad no solo entendida como espacialidad geográfica, sino también como esta espacialidad narrativa. O sea, cómo construimos también estos universos, y bueno, eso sí digamos, como parte de lo que podría empezar a ser el canon transmedia, que es construir universos narrativos, cómo construimos estos universos también en términos de espacialidad, y cómo esa espacialidad a lo mejor no sé si justeza o no, o sea, como que son nociones quizás un poco que le quedan grandes, pero sí de estos pliegues que tú mencionabas, cómo abren la posibilidad de muchas más voces, y cómo abren también la posibilidad de muchos más caminos narrativos, ¿no? Entonces, eso era algo que sí vimos muchísimo el año pasado con los proyectos, y retomando un poco el sentido de lo espacial, que es algo que el cine además ha experimentado de otras maneras, pero que ahora mismo también siento que está muy ciclado, o sea, como que no sabe cómo empezar o salir de ese lugar en la relación que construye sobre el espacio y el tiempo, ¿no? Y la producción transmedia en su sentido general, sobre todo con esta noción de universo narrativo, propone otra manera de organización de esa espacialidad, ¿no? Y de esa temporalidad incluso. Eh, a mí me resulta muy interesante, sobre todo, cómo nosotras y nosotros mismos, tratando de salirnos de las categorías del cine o de la narrativa, incluso, tenemos que regresar a ellas, ¿no? Y me parece que eso es una de las cosas más importantes de este espacio, o sea, como intentar empezar a pensar, por lo menos a imaginar, o aunque sea un ejercicio de imaginación, y eso ya en sí mismo pienso que puede tener valor, empezar a imaginar esas otras construcciones, porque de hecho los mismos términos que estamos mencionando son términos que están disputándose en este momento. O sea, la noción de cine transmedia es una noción en disputa, no es una noción construida, y la estamos dando por sentada, ¿no? O la noción de narrativas transmedia, o la noción de interactividad, la noción de narrativas web, o sea, son narrativas que por su excesivo uso parece que ya están dadas por sentadas, y quizás una parte de ellas sí, pero son nociones en disputa. Entonces también eso es un doble reto. Pensar la transmedialidad es pensar una noción que está en construcción, y no solo en construcción, sino que está siendo disputada, tal cual. Y disputada por muchos intereses, por la industria naciente, si es que se puede hablar de una industria transmedia, disputada también la teoría y la academia, ya casi siempre cinematográfica, que es la que está intentando como jalarla más, pero que también
tiene un juego ahí medio perverso que la reconoce y la desconoce, y digo, también lo sabemos pues en carne propia. Entonces es una noción que está muy, es huérfana, ¿no? Que es huérfana por un lado y que por el otro lado también esa misma orfandad eh, le permitiría ir hacia lugares que después estas mismas tradiciones teóricas le niegan cuando se le intentan apropiar, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, que sí estamos dando por sentado cosas y hablando de nociones que en realidad son nociones que podríamos discutir una y otra vez. Y bueno, eso está, perdón que ya me robé la palabra, pero eso está relacionado también con la cuestión metodológica. O sea, hace un rato tú mencionabas, Elena, cómo pensar ciertos indicadores, por ejemplo, de la reflexión, ni siquiera del análisis o de la investigación como tal, pero así tal cual de la reflexión. O sea, ¿cuáles serían esos indicadores? ¿Desde dónde empezar a construirlos? ¿Desde dónde empezar a construir herramientas analíticas también? Si estamos diciendo que los campos que se disputan, el tema de la transmedialidad, son campos tan viciados, son campos que están en crisis en sí mismos, son campos que además a veces no dialogan. O sea, parecería que a mí que me interesan mucho los cruces justamente entre cine, esto que se llama nuevos medios y el mundo de la cultura algorítmica, etcétera, eh, pareciera que a veces están hablando de lo mismo y simplemente no pueden dialogar porque su aparato categorial no solo es distinto, es antagónico. Entonces, creo que estamos hablando de una cosa que es muy específica a nivel conceptual y eso también la hace muy dispersa a nivel analítico y metodológico. Sí, pensaría que a lo mejor uno de los retos sería pues un poco ese hacer inasequible la fórmula del cine transmedia, ¿no? O sea, es decir, que el pensar lo transmedia tendría que tener de pronto la finalidad de hacerlo inasequible eh, a modo de fórmula, ¿no? Porque, o sea, pensando en los proyectos que vimos el año pasado y que además son, son producciones incipientes en el sentido de que son personas que se están animando a experimentar estos espacios, ¿no? Que están intentando dejar a un lado el ego de ser el gran director o ganarse un espacio digamos, en estructuras ya muy constituidas y que son entendibles y que si bien podemos no estar de acuerdo con su funcionamiento, por lo menos se sabe cómo funciona, ¿no? Un poco. Y apostarle también a hacer algo sobre lo cual incluso no tienes un referente, ¿no? Con temas que en sí mismos ya son complicados, ¿no? Y entonces que hay que ser muy audaz y muy cuidadoso conforme vas haciendo tu proyecto, porque pues estás hablando de personas desaparecidas, estás hablando de trata de personas, o sea, estás hablando de temas muy peliagudos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo pensaría como, no me imagino que exista una fórmula para lo transmedia, ¿no? O sea, creo que justamente la existencia de acotaciones conceptuales o formulísticas, pues serían asesinar lo que, como decía Mariana, todavía no nace, ¿no? Porque meterte en fórmulas impediría la invención de un montón de soluciones, que además son soluciones, ¿cómo decirlo?, que sirven a una sola finalidad en ese momento, ¿no? Pienso en este capítulo en el primer capítulo de Donna Haraway en Staying with Trouble, donde uno de los problemas que ella plantea tiene que ver con la comunicación, ¿no? Pero justamente en términos de que es un fenómeno único que se da en un momento determinado, ¿no? Es decir, esas formas de comunicación y de, a lo mejor podríamos decir, de acuerdo, entre comillas, ¿no? Interespecie, ocurren en un momento para una situación específica,
pero eso no implica que tomas una fórmula para aplicarlos a todas las demás comunicaciones o problemas interespecie, ¿no? Y lo digo interespecie porque un poco ella lo que está intentando es dejar de pensar en términos jerárquicos donde lo humano está en la cúspide y luego hay una pirámide hacia abajo, ¿no? Sino que hay problemas que nos competen a todos y del cual todos estamos siendo partícipes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo pienso como un poco en ese sentido, lo transmedia, que justo como que creo que su valor estaría, lo pensaba un poco también por esto que tú dices de los indicadores, ¿no? Que a lo mejor no vas a tenerlos, o no sé si alguien está pensando que sí le gustaría, pero los Arieles del Transmedia o los premios anuales de lo Transmedia, donde estés evaluando una característica específica de lo Transmedia, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo evalúas la interactividad de un proyecto, ¿no? O sea, tendrías que acotar una noción de interactividad que de por sí ya es problemática y yo creo que ya está súper envejecida y que no nos funciona para hablar de las relaciones entre las personas, ni de las relaciones con los objetos, ni de las relaciones que tenemos con los objetos y las personas, ¿no? Ya estoy pensando en Simondon cuando está pensando en sujeto, ¿no? Pero sí, o sea, pienso que justo creo que el valor de lo transmedia está en que no estás comprometido con absolutamente nada, sino que estás resolviendo problemas muy específicos. Sí, sí, pero también yo pensaría que no podemos romantizar, y es algo que, digo, también lo conversábamos, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces y lo conversamos el año pasado, pero no podríamos romantizar tampoco la transmedialidad, las relaciones transmedia, etcétera, todo esto que está sucediendo, porque efectivamente, aunque no todo el mundo que hace este tipo de producciones tiene un fin canónico, en el sentido de que aspira a que se vaya construyendo esta pirámide y que haya jerarquías y que la cima de la pirámide sea ganar el Ariel de la transmedialidad, por ponerlo de manera muy ridícula, pero sí hay mucha gente que lo hace. Y de hecho ya hay circuitos de festivales, incluso circuitos de festivales de clase A, que están abriendo esta sección, que les llaman de distintas maneras. Está el New Frontier, está las secciones de nuevos medios, está la sección que tiene IDFA. O sea, son festivales muy importantes, pero que ya están creando como este espacio de, ok, no entiendo qué está pasando aquí, pero quiero tenerlo. Quiero tenerlo también porque quiero canonizarlo, ¿no? Porque quiero traerlo a mi espacio de conversación. Y hay muchas producciones transmedia, de hecho, de las más importantes, y no es una crítica, ni muchísimo menos, ¿no? Algunas de ellas incluso las presentamos el año pasado, son proyectos que han ganado muchos premios dentro de este circuito. Eso no los deslegitima, siento yo, como proyectos, pero efectivamente problematiza la idea de una existencia o de la existencia de un canon. O sea, tú decías hace un rato, ¿cómo medimos la interactividad? O sea, a partir de una noción que además está envejecida, que no nos funciona, etcétera. Sin embargo, esa evaluador de la interactividad existe en estos espacios de estos festivales. Y desgraciadamente también la poca formación que hay, y eso es un problema, creo, eh, la poca formación que hay dentro del campo, sí ha arrastrado eso del el mundo cinematográfico, del mundo del arte en general. O sea, sí ha traído para sí la existencia de una estructura como mucho más jerárquica y donde es importante que la gente se forme para producir y ganar premios, ¿no? Estoy pensando en las pocas escuelas, etcétera, que sí tienen como cierta área de nuevos medios. Dentro de la misma estrategia de producción que te enseñan como estudiante, está el hecho de te voy a enseñar a competir y a ganar premios, porque lo que nos interesa es crear un circuito. Entonces hay un poco de todo. A mí lo que yo rescataría de eso que tú dices, Elena, es justamente la posibilidad que hasta ahora sí tiene y que es muy poderosa de la transmedialidad, de detonar conversación y de escapar a ese canon, o sea, de resistirse a ese canon de muchísimas maneras y de que esté entrando y saliendo gente todo el tiempo. O sea, que no es un ámbito definido aún y esperemos que no lo llegue a ser en el sentido de que ponga límites. No sé tú qué piensas, María.
Lo que pasa es que parece ser que la conversación va, como en el caso del cine o de las artes en general o la literatura, como le quieran llamar, ¿no? Em, Hacia la necesidad de crear conceptos y categorías, incluso estos indicadores de los que hablas, ¿no? Así como, pues vamos a premiar el que haya tenido más interacciones y que se vea más bonito, ¿no? Porque siguen siendo estas categorías como de la estética del siglo XVIII, ¿no? O de Diderot en los salones, ¿no? ¿Cuál es la obra que, según estos señores de pipe y guante, que designan lo que es bello, qué obra se adecuaría mejor a esos criterios, ¿no? ¿Cuál responde a no sé, una experiencia de usuario más fluida, una experiencia de usuario más llamativa, ¿no? ¿Cuál presenta menos problemas de programación? En el entendido de que hacía una producción de bajo presupuesto, bueno, cuál tendría los mejores valores de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también habla de la necesidad, o de la necedad más bien, de querer crear conceptos y categorías o cajones categoriales o cajones conceptuales en donde se puedan meter estas prácticas, experiencias, ya no sé incluso cómo llamarles, ¿no? Y me parece que es muy peligroso eh, que esto sea una urgencia, porque precisamente en tanto están haciendo va a ser bastante complicado dar cuenta de su funcionamiento general. Habría que verlas todas y ver qué comparten, ¿no? Qué características comparten, qué tipo de experiencia podrían estar pensando todos los creadores o todo el equipo de producción que está inmiscuido en su creación, para poder entonces hablar de una categoría o de un concepto o incluso de un método para acercarnos a ellas hablando desde el lado de la academia. Cuando la riqueza precisamente reside en que son prácticas críticas, prácticas que se escapan, que muchas veces son nebulosas o que están que son tan líquidas, pues, ¿no? Que se escurren y que se desbordan por todos lados y que entonces no va a haber concepto, ni teoría, ni método, ni disciplina que las pueda contener. Me parece que es una necedad y claro, viene de la mano de esta empresa, ¿no? De los festivales, de hacerlas, incluso de comprenderlas todas, no importa qué, de comprenderlas en estos espacios de la programación. ¿No? Porque no importa ya si es documento, o si tiene tendencias documentales, o si tiene tendencias artísticas, o si es abstracto, ya no importa, cabe en mi sección nuevos medios. Entonces creo que viene muy de la mano la necesidad de una búsqueda conceptual metodológica, incluso de construcción teórica, que no hay. Las humanidades digitales ahora están adelantando bastante con esto. Acabo de ver unas bases de datos de sitios que lo que hacen son desplegar una serie de herramientas para analizar imagen en movimiento, con la necesidad de festivales y de la propia industria de comerse a estas prácticas. O sea, me parece que ese es como el lugar tan peligroso en el que necesitaríamos pararnos para podernos salir. No, no sé, como si lo que estoy diciendo tenga sentido eh, viéndolo como respuesta ante las mismas conversaciones que han tenido lugar en este espacio. Totalmente, justo como ahí sería como, digo yo, además de lo que tú dices, que tiene que ver más como la relación eh, del cine trans, o sea, ¿qué relación vamos a plantear o queremos plantear con la burocracia, ¿no? Porque pienso que también parte de esta necesidad de tener parámetros de evaluación, pues tiene que ver con que accedas a dinero para tu producción, ¿no? Entre más premios tienes, más posibilidades hay de que pues tengas presupuesto, y porque además el presupuesto no es solo como que te enriquece, sino
puedes pagarle a los que están trabajando contigo lo justo por lo que estás haciendo, ¿no? Y porque pues esa gente paga rentas, come, tiene familias, etcétera, ¿no? Entonces, como que ahí hay un primer problema que no creo que vamos a resolver el día de hoy, pero que sí estaría bueno ponerlo como en nuestro aspecto de conversación en el espacio, que no, o sea, que no podemos huir de lo burocrático y que tendríamos que saber que es una relación complicada con lo transmedial, ¿no? Porque, pues, necesitas producir, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos pensando que hay un cruce disciplinar amplio, ¿no? ¿Cuánto le pagas a un programador? ¿Cuánto le pagas al animador? ¿Cuánto le pagas al diseñador? ¿Cuánto le pagas al community manager? ¿Cuánto le cobras al camarógrafo, al editor de audio, etcétera? Más todo lo que se le va sumando dependiendo de cómo estés concibiendo tu producción. Y una cosa que me surgía es como no puedo dejar de pensar en la relación con la idea de museo, ¿no? A lo mejor suena como un poco absurdo, pero a mí me hace mucho sentido, eh, porque creo que uno de los grandes problemas de los museos ha sido pensar que son espacios de entretenimiento o de diversión, ¿no? Entonces quieres hacer que la economía, la ciencia, la historia, el arte, etcétera, sean divertidos. Entonces se vuelven espectaculares. Lo que estás buscando, y creo que es un problema también de las artes, ¿no? Lo que estás buscando es que sea aplaudido, guste, te haga llorar, reír, ¿no? Y creo que el cine transmedia, al menos en este momento, sí está permitiendo salirse de la espectacularidad, del entretenimiento, del divertir, y está pudiendo apuntar hacia a aproximarse críticamente a temas que pueden tener efectos interesantes, ¿no? Eh, y que, por ejemplo, una de las cosas que veíamos el año pasado en la presentación de proyectos es que no apuestan a grandes públicos, ¿no? Sino que a veces apuestan a públicos muy específicos, muy dirigidos, muy pequeños, y que no tienen que ver con el jóvenes de 15 a 17, sino que tiene que ver con una comunidad específica que está atravesando un problema particular, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor no sé si están ligados, pero yo siento que hay como una relación ahí, porque al final del día, ¿qué te va a pedir tu institución es decir, los objetivos de la institución son los objetivos de quienes están involucrados en un proyecto, seguramente rara vez, ¿no? Sí, creo que justo quizás una palabra que nos ayude como a comprender la complejidad de esta relación con la institución y con la burocracia puede ser coyuntural, ¿no? Y siempre pensar en estos proyectos de manera coyuntural, justamente, o sea, nunca pensarlos como fórmula y nunca pensarlos como una serie de pasos que se van sistematizando y se van convirtiendo a la larga en un canon. Porque, primero porque su naturaleza es tan variada y es tan compleja que nunca, o sea, que aniquilaríamos eso si intentamos crear esta serie de pasos. En segundo lugar, porque no nos interesa, bueno, al menos a mí no me interesa. Y en tercer lugar, porque esa relación va a sonar utópico, incluso esto que voy a decir, pero esa relación con la burocracia puede pasar, y creo que en este momento está pasando por ahí, y eso es algo bueno de este momento, puede pasar por relacionarse o enseñar a la burocracia a ser coyuntural, ¿no? Es algo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en México con las producciones transmedia. Hay un solo fondo de apoyo a las producciones transmedia interactivas y demás, que además es el fondo que probablemente menos dinero da de todos los fondos públicos de apoyo a la producción cinematográfica, que es un fondo de Procine, además que es para proyectos de la Ciudad de México, o sea, ni siquiera es un fondo del IMCINE, hemos hablado de este fondo varias veces. En alguna ocasión he sido jurado de este fondo, etcétera, y justamente desde la misma convocatoria te das cuenta de la liquidez y te das cuenta de la ambigüedad, y la ambigüedad en el mejor sentido posible de la palabra ambigüedad, ¿no? O sea, de que no es posible relacionarse con estos proyectos de una misma manera todo el tiempo. Y que cada año van a llegar a la convocatoria proyectos extremadamente diversos
dentro de las reglas que te dan como evaluador, incluso, estas reglas no pasan por un lugar de construcción canónica del discurso, como sí pasan otras, de otras convocatorias, tanto de Procine como de Incine, como en general de casi cualquier institución o burocrática en el mundo que otorgue apoyos a la producción cinematográfica y artística. Hay unos cánones muy establecidos, hay unas reglas del juego muy bien construidas. Al menos en el caso mexicano, con el único fondo que existe en este momento, eso no existe. Sin embargo, está el fondo. Es un fondo pequeño, decir, pero es un fondo interesante en ese sentido. El peligro con esto es que también pues nunca se sabe bien qué hacer, ¿no? con este tipo de financiamientos que parece que no van hacia ningún lugar o que parece que no tienen otro objetivo que montarse sobre la novedad de estas producciones e intentar asirlas, ¿no? Que es algo que ya hemos estado hablando. Y por el otro lado también en algo que tú decías hace un rato, Elena, que tiene que ver con los presupuestos, o sea, con cómo pensamos la producción transmedia también. O sea, no tengo nada en contra de pensar estas producciones desde un lugar, ni siquiera quiero decir de modestia económica, pero sí quiero pensar en un lugar de poco impacto o de poco alcance económico. O sea, no habría ningún problema con hacerlo desde ahí y de hecho creo que algunos de los proyectos más interesantes que presentamos el año pasado son proyectos que se hicieron con muy pocos recursos, pero por el otro lado también hay una especie de o sea, estaríamos reproduciendo, ¿no? Como esta cosa paupérrima que estamos otorgando a la producción transmedia, cuando además justo ahora decíamos, ¿cómo me relaciono no solo con un equipo, con un crew tradicional, cinematográfico, audiovisual, en el caso de que el proyecto lo tenga, sino también cómo me relaciono y cómo le pago a todas estas otras profesionales que están entrando a la producción? O sea, no solo le tengo que pagar un crew tradicional, un fotógrafo, editores, sonidistas, etcétera. También hay que pagarle a programadores, también hay que pagarle a diseñadores de experiencia, también hay que pagarle a diseñadores web, etcétera. O sea, en realidad lo que hace es crecer el número de personas, obviamente de manera coyuntural, dependiendo de la producción y dependiendo del brazo de la producción en el que estemos hablando. Y por eso es clave, y eso es algo que también salía el año pasado muchísimo, es pensar en la producción transmedia como una producción siempre por etapas y siempre por brazos narrativos. Es imposible que pensemos en la producción de un universo y que lo hagamos de una sola vez. Y también en ese sentido hay mucha riqueza porque uno puede aplicar a un fondo, si tu proyecto tiene una película en el centro, pongámoslo así, y además tiene un documental interactivo, y además tiene un videojuego, y además tiene un libro, con cada uno de estos brazos tú vas a definir una estrategia de producción distinta y vas a tener una relación con la burocracia que va a ser distinta, porque cada uno de estos brazos se relaciona con ámbitos distintos de la producción cultural y de la institucionalidad artística y cultural. Y eso me parece interesante. Y hay algunos que no vas a necesitar relación ninguna con la burocracia, que lo vas a poder hacer tú y que vas a ir como encontrando la manera, etcétera. O sea, pensar en lo específico y en lo puntual de cada proyecto me parece muy, muy valioso y sobre todo en México, con este único fondo que existe. Pensaba también, por ejemplo, o sea, a partir de esto que tú dices, como en las relaciones institucionales que pueden generar los proyectos transmedia. Es decir, si bien por un lado, por la cuestión de adquisición de recursos, también por los efectos. Digo, evidentemente yo estoy fantaseando, pero pensaba en el proyecto que tenía esta chica sobre donación de órganos, ¿no? Es decir, qué cruces eh, institucionales, incluso sociales, ¿no? Porque cruzas tanto por comunidades específicas como por organizaciones civiles registradas, ¿no? Asociaciones civiles, es decir, el proyecto, independientemente de quienes están produciendo, digamos, el material audiovisual, existen un montón de otros agentes en ese espacio que son importantes. O sea, no es el entrevistado, ¿no? Sino es alguien que de manera activa está pues construyendo el proyecto, o sea, porque también más allá de ser una entrevista es una conversación que influye y que te hace pensar
¿cómo voy a presentar esto? ¿No? El año pasado veíamos un ejemplo de quien decidió hacer un cómic porque la chica no podía salir en un video, ¿no? Es decir, tenías que tener mucho cuidado con la identidad de esta persona y la forma de resolverlo fue hacer un cómic, ¿no? Entonces, o sea, eso también está muy, muy chido porque te permite buscar otras formas de contar, ¿no? Y bueno, pero digo, a lo mejor lo pienso un poco fantasioso, pero sí pensaba como en esos cruces institucionales que te puede permitir y que también podría pensar o podría significar que los recursos vengan de otros lugares, ¿no? O sea, pensaba en lo de la donación de órganos, está el tema de los migrantes, que digo, si realmente pensáramos el abanico de instituciones involucradas en la migración, o sea, básicamente tendríamos a todas las secretarías, ¿no? Eh, es decir, como que también ahí la producción transmedia permite eso, porque no nada más se trata de una representación ficcional de una historia, sino que interviene de otras formas, ¿no? Las personas que participan intervienen de otras maneras que en el cine, digo, ya no, tendríamos que decidir en algún momento si vamos a seguir hablando de cine y cine transmedia, ¿no? O de cine tradicional y cine transmedia, pero por el momento en lo que encontramos o nos ponemos de acuerdo, que el cine transmedia regularmente no permite, ¿no? O sea, como que tú estás buscando una oportunidad de salir en la pantalla grande, mientras que aquí estás teniendo una colaboración con la narrativa y tu colaboración está determinando muchas cosas, ¿no? Sí, definitivamente. Mariana, ¿tú querías decir algo? Lo que pasa es que estoy pensando en ejemplos que tal vez no son cine transmedia, pero sí son narrativas transmedia, ¿no? O ejercicios transmediales. Por ejemplo, el mapa que hicieron los de con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Forensic Architecture, o en el mismo MUAC que se expuso el trabajo de Ai Weiwei sobre Ayotzinapa. Es decir, que si los recursos se destinan para este tipo de trabajos o de obras o de maneras de pensar, pero ¿cuáles son los canales a través de los cuales se distribuyen? ¿No? Y los criterios discrecionales según los que se distribuyen o los que se otorgarían esos fondos. Porque las instituciones mismas no reconocen al cine transmedia como parte de esos objetivos o de esos objetos a los cuales les pueden destinar fondos. Es decir, es más fácil reconocer a Ai Weiwei, ¿no? Como este artista consolidado de renombre internacional con una producción enorme, que a un nuevo creador de experiencias transmedia como digno de obtener ese recurso, por una parte, y por otro, una necesidad inminente de crear laboratorios de producción, ¿no? Es decir, hay laboratorios de investigación sobre otras mil y un cosas, pero ¿por qué no crear o fomentar laboratorios de producción? Digo, obviamente eso implica tener criterios para admitir o no admitir los proyectos, tener incluso redes, ¿no? De apoyo monetario o financiero para poder crear esto y incluso, no lo sé, contar con alguien que asesore proyectos económicamente, pues, ¿no? Como con un asesor financiero para que pueda ahí un poco incluir alguna manera de monetizar el proyecto después. Es decir, que se vuelva autosustentable. Pero sí, al menos ahora mismo, en las condiciones en las que estamos en México, no sé en el mundo qué está pasando, pero en México me parece sumamente complicado siquiera que alguna institución gubernamental pudiera tener recursos o poder destinar recursos si no le pueden pagar a los docentes, ¿no? A los talleristas. Mucho menos creo que quieran o puedan en este momento habilitar un laboratorio cuando sabemos que se necesitan computadoras, cuando sabemos que se necesita conocimiento especializado, cámaras, lámparas, por muy de guerrilla que sea la iluminación, necesitarás una lámpara, ¿no? Entonces me parece ahora mismo caprichoso
como dibujar un panorama a corto plazo o inmediato. Pero sí reconozco que hay una urgencia, incluso desde la misma academia, de crear espacios para pensar estas formas y que entonces colaboren todos estos espacios, laboratorios de creación, espacios de pensamiento, eh, instituciones museo, institución cine, es decir, la misma industria que da dinero para hacer cine, ¿no? Que pudieran colaborar para crear estos proyectos que se escapan de cualquiera de las áreas de cada una de esas ramas ahí enredadas. Oye, Mariana, cuando averigües el nombre de ese lugar, me avisas para mudarme para allá. Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente la aspiración sería, de hecho, y también es un poco nuestro granito de arena desde este espacio en particular, y es algo que además el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del sector multimedia hace todo el tiempo, como intentar por lo menos eh, convertirse en un epicentro de conversación y de proyectos, y de ahí empezar a construir redes, ¿no? Donde se pueda y como se pueda. Ha sido, evidentemente, el 2020 un año muy difícil para todas y para todos, un año pandémico, y bueno, este ciclo empezó en enero y en marzo ya todos nos fuimos a las casas. Eh, y en ese sentido también por el camino se fue modificando y se seguirá modificando, ¿no? En lo que la pandemia nos permita ver hacia dónde vamos, pero mientras tanto, justamente la idea es eso, construir al menos un espacio de encuentro y de conversación, y si se puede también de producción a la larga. Ahora mismo, por supuesto, es difícil de pensar en ese escenario, pero sí tener este espacio de encuentro, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Nada más para como acotar lo que sucede un poco en el mundo con este tipo de laboratorios de creación, casi siempre están asociados a medios de comunicación o universidades. O sea, son los dos casos en los que las producciones transmedia eh, logran ver la luz de manera más fácil, o sea, cuando nacen de uno de estos dos espacios. En el caso de los medios de comunicación, por supuesto, eso viene asociado a políticas editoriales, viene asociado a una serie de a las rutas de los financiamientos de esos mismos medios, o sea, todo lo que ya sabemos que viene acompañando a un medio de comunicación, pero hay ejemplos, o sea, muy interesantes, como lo que hace el New York Times, como lo que hace la BBC, que tienen estos laboratorios. En el caso latinoamericano está el Diario del Tiempo, si no recuerdo mal, que en Colombia, que también tiene este laboratorio de creación de nuevas narrativas. Está Radio y Televisión Española con su laboratorio de innovación audiovisual, y que también producen este tipo de proyectos. Pero bueno, eso viene asociado a políticas editoriales del medio. Y por el otro lado están las universidades, que también claramente deberían ser, hasta donde se pueda, un espacio de creación y de generación de proyectos. Y en el caso mexicano hay ejemplos interesantes, como lo que hace el Laboratorio Iberoamericano de Documental, o sea, con Pablo Martínez Zárate ahí coordinando el proyecto desde la Ibero. Eh, bueno, ISAE también tiene como una producción bastante incipiente, y sus estudiantes. Muy modestamente también, pues en el Laboratorio de Tecnologías, en algún momento intentamos empezar una formación que fuera acompañando procesos de producción. Y bueno, o sea, en México todavía es algo que está muy incipiente. No me corresponde a mí hablar de eso, pero hubo un canal de televisión que intentó crear, o sea, intentó crear desde un canal de televisión un espacio, también una especie de laboratorio para fomentar este tipo de producciones, y eso finalmente no prosperó por razones de todo tipo, pero definitivamente es una necesidad, y esperemos que por lo menos desde este espacio y su pequeño alcance podamos contribuir en algo eh, con eso. A mí me gustaría, ya para ir cerrando, porque siento que nunca vamos a agotar el tema, y vamos a seguir hablando además del año pasado seguramente una y otra vez, y de las cosas que queremos para este año. Me gustaría como ponerlas un poco en aprieto y pensar de manera muy especulativa, obviamente, pero en el momento en el que estamos parados, y qué podría seguir desde esta intención que tenemos de crear un espacio de conversación, un espacio que albergue investigaciones, que también albergue proyectos y que albergue encuentros de todo tipo. ¿Hacia dónde podríamos caminar, Mariana? A ver, tú que eres la externa. Creo que, creo que ustedes están abriendo pues ahí van con el machete, ¿no? Cortando hierba. Eh, para, para un poco
sentar las bases de un espacio muy complejo, ¿no? Y muy completo, desde donde se piense eh, esta nueva o esta otra forma de la experiencia audiovisual eh, y que involucra obviamente cuestiones de teoría y relacionadas con teoría y tecnología, cuestiones filosóficas, cuestiones de creación, de práctica. Eh, pues hacia dónde ir no lo sé. Lo que pasa es que creo que en general hay una carencia enorme dentro de la propia teoría, ¿no? Y dentro de la propia práctica. Entonces creo que sería reconocer esos espacios o esos puntos débiles, no intentar apuntalarlos ahí, aunque sea chiquito, ¿no? Con una viga delgadita. Eh, pero me parece que lo que están haciendo tanto en el Senat como en el Rule y en otros espacios, no como por hacer menos a las universidades que pues lo intentan con lo que tienen, ¿no? Eh, la Ibero, bueno, pues tiene tal vez puede destinar más recursos al laboratorio, ¿no? Que la UNAM o que la Metropolitana, no lo sé, la UACM incluso, que tienen carreras de comunicación. Eh, pero creo que sí, que tal vez un buen paso que parecería agigantado en este momento es precisamente reconocer esas debilidades y desde ahí apuntalar eh, pues a pasos chiquitos, ¿no? Y con un montón de manos, porque también esa es otra cosa, que no estamos tan acostumbrados a la colaboración interdisciplinaria. Pues porque unos no poseen la técnica y porque otros no poseen el conocimiento científico, ¿no? Teórico científico. Parece que pertenecemos a dos mundos diferentes, pero me parece que desde ahí, desde la colaboración, se pueden crear cosas muy interesantes y que es algo que justo estos espacios están propiciando. Pues eso, pienso que, digo, Mariana apunta muy bien, ¿no? Hay muchos, evidentemente estamos hablando a nivel institucional, pero habrá otros esfuerzos en otros espacios que son importantes, pero en lo que concierne a lo institucional, que es el espacio donde nos estamos moviendo en este momento, creo que también cabría reconocer como ya estoy haciendo un FODA, nuestras fortalezas y debilidades, ¿no? Porque creo que, pues, desafortunadamente no es que no hay dinero para el ciclo de cine transmedia o para las producciones transmedia, es que ahorita estamos en una época en la que los recursos son bastante escasos en general, ¿no? No podemos, aunque nos gustaría tener un equipo de cómputo súper sofisticado para que la gente pueda ir a utilizarlo, poder tener a lo mejor unas cámaras muy picudas para poderlas prestar, ¿no? Etcétera. Pero creo que una de las fortalezas es que justamente al no tener esta presión de entregar una película terminada, de tener, o sea, a lo mejor podemos utilizar esa debilidad de que no tengamos parámetros de evaluación. Lo que sí podemos tener es un espacio de conversación y de discusión y que Pedro, el laboratorio de investigación tiene un espacio de asesorías donde tú te puedes acercar a pedir asesorías si estás desarrollando un proyecto. Y esa es una de las cosas que de pronto Pedro tiene interés, que ha estado haciendo desde el Rule y que podemos ver de qué manera relacionamos esto con el laboratorio de investigación del CENAR. Pues que sí nos encantaría que la gente se aproxime y diga, oye, tengo este proyecto, no es que uno les vaya a resolver, pero creo que conversar y poder tener un espacio donde otros realizadores se reúnan a platicar y a intercambiar experiencias. No es que estemos pensando que vamos a producir manuales, pero sí tener espacios donde a lo mejor de manera semanal, quincenal o mensual se reúnan grupos de productores o desarrolladores o de programadores que estén interesados en el transmedia. Creo que podría ser algo interesante, sobre todo porque
creo que Pedro y yo, una de las cosas en las que coincidimos es que es importante mantenernos críticos en las prácticas, ¿no? Y que no es que se separen, sino tienen que tener un acompañamiento, ¿no? Y justo creo que una cosa con el cine transmedia es que al meterse en problemas tan específicos como puede ser la salud, como puede ser las nociones de territorio, ameritan que haya discusiones en torno a eso, porque no solamente es el problema mismo, sino justo la narrativa, el cómo lo contamos, el cómo nos aproximamos, el cómo hablamos de ello, eh, con qué tipo de discurso, con cuántas suposiciones estamos haciendo un proyecto, eso se ve reflejado al final, ¿no? Y puede ser que nuestras intenciones narrativas sean muy buenas, pero si no tenemos un detenimiento crítico sobre eso de lo que estamos hablando, pues nuestra experiencia en esta producción puede ser muy diferente. Entonces, bueno, un poco lo que yo estaba diciendo es que el laboratorio está ahí intentando que al menos este sería el segundo año del ciclo de cine transmedia, se pueda convertir en un espacio donde eventualmente podamos organizar estos espacios de escucha y de discusión y de intercambio de conocimientos y de experiencias, ya que no tenemos por el momento equipos sofisticados, sí podemos ofrecer eso, ¿no? Y que creo que la conversación también es algo que puede fortalecer, justo no caer en ciertas prácticas que ya mencionamos a lo largo de esta conversación, pues eso, ¿no? O sea, creo que este acompañamiento crítico es necesario como intentar tejerlo en la práctica de la producción transmedia, ¿no? Sí, justamente. Y yo, bueno, estoy de acuerdo con lo que ambas, todo lo que ambas han dicho. Y nada más agregaría o puntualizaría, porque es algo que las dos dijeron de una u otra forma, puntualizaría en fomentar esta conversación sistemática entre el ámbito de la producción y el ámbito de la reflexión, porque parecería que a veces van por caminos distintos. Es algo que, digo, Mariana, que me conoce de hace algún tiempo, etcétera, sabe que es una de mis obsesiones todo el tiempo, porque son los ámbitos además en los que me muevo y me interesa mucho que esa conversación se mantenga lo más cotidiana posible, porque creo que se nutriría muchísimo y particularmente en un terreno tan polisémico y en un terreno tan cambiante como es el de la creación transmedia. Entonces, reitero, por supuesto, lo que esta invitación que está haciendo Elena, que es quien coordina el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías del CENART. Eh, bueno, a que todas las personas que estén interesadas en participar de esta conversación, en recibir asesorías que pueden ir de distinto tipo, desde cómo sentarnos a platicar sobre el proyecto hasta cómo puedo aplicar con este proyecto determinados fondos, etcétera, que también se acerquen al laboratorio, que por supuesto que vamos a estar conversando desde ahí y que bueno, sigan todas las charlas que vamos a estar teniendo cada mes en el espacio de Cine Transmedia comentado. Como les decía al inicio, la intención es que sea una mesa de conversación como esta que abre el año, y a partir de ahí tengamos un proyecto y luego una investigación, luego regresemos a una mesa de conversación, un proyecto, una investigación. Y en ese sentido también ir buscando como cierta paridad en en los encuentros, ¿no? Así que nada, les reitero la invitación. Escúchenos, véannos en la última semana de febrero, siempre es la última semana, el último jueves de cada mes. De todas maneras, manténganse al tanto de las redes del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnologías y también de las redes del Centro Multimedia, porque ahí siempre aparecen los eventos que vamos a tener, etc. Les agradecemos mucho, les agradezco, bueno, de manera particular, Mariana, por habernos acompañado, Elena, y nos vemos la próxima sesión, entonces. Pedro, ¿por qué no le haces un poquito de publicidad a la sesión de febrero? Creo que está Ok. interesante el tema. Ok, sí, justamente, bueno, como les decía al inicio también, la intención de este año es abrir la misma conversación sobre lo cinematográfico o sobre lo transmedial. Y en ese sentido, el proyecto que vamos a tener en febrero es un proyecto de un laboratorio de creación escénica. Es un laboratorio que viene del mundo de las artes escénicas, que ha estado, o bueno, que fue un proyecto ganador del FONCA el año pasado y que está como interesado en principio en la intermedialidad, y de ahí han llegado a otras
formas de expansión de la narrativa escénica, que era la narrativa central, y se han cruzado con el cine transmedia, con lo audiovisual de distintas maneras, y bueno, también la pandemia ha jugado un papel en eso. Entonces, Quemar los Campos se llama el proyecto, y es un proyecto del Laboratorio de Creación Escénica, eh, y es el que vamos a estar conversando. Vamos a estar conversando con parte del equipo de ese laboratorio el último jueves de febrero, que no recuerdo ahora qué día cae, si no estoy mal es el 24 o el 25 de febrero. 25. 25, ok. Entonces el 25 de febrero nos vemos por acá de nuevo para conversar sobre quemar las naves. Quemar los Muchas campos, perdón, gracias, quemar las Mariana. naves. Gracias, Gracias Mariana. por la invitación. Gobierno de México.